Seguramente habrás escuchado de los aliens, aquellas criaturas de la ficción que son usadas para reflejar el deseo humano de que haya vida más allá de nuestro planeta. Yo pensaba que los aliens eran eso, ficción, pero después de una serie de eventos que me cambiaría la vida, me daría cuenta que esto era más real de lo que pensaba. Pero empecemos por el inicio. Mi historia comienza hace un año cuando tenía 14 años. Por aquella época estaba en época de exámenes, por lo que estaba bastante ocupado en esos días. Mi madre, bastante trabajadora, estaba a punto de irse a trabajar. Ella trabajaba como taxista llevando extranjeros de allí para allá. Cuando estaba a punto de irse, ella intentó despedirse de mí, pero debido a los nervios que tenía en ese instante, la ignoré y le dije que ya nos veríamos. No sabía que sería la última vez que vería a mi madre. A las horas, el jefe de la empresa de taxis de mi madre llamó a mi padre para darle la mala noticia. Mi madre había fallecido debido a un accidente múltiple mientras llevaba a un turista hacia el aeropuerto. Aquel día, algo en mí desapareció, algo que nunca recuperé. Aquel día, aquella mujer había dejado a su esposo viudo y a sus 2 hijos sin una madre. Aunque nos recuperamos de este evento, a lo largo de los meses, aquel sentimiento en mí no me abandonaría, aquel sentimiento que no pude transmitirle en su día y que nunca se lo podré decir. Unos meses después, mi padre, que me había visto triste por la partida de mamá, se acercó a mí. Me preguntó qué hacía, aunque yo le contesté que no hacía nada. Él me comentó que desde el incidente, mi rendimiento escolar había bajado bastante y me preguntó si esto era por la muerte de mamá. No le respondí. Mi padre se tranquilizó y se sinceró conmigo. Él también echaba de menos a mamá, no solo porque ella le ayudaba cuando le necesitaba, sino era lo que le impulsaba a ir hacia adelante e inspirarnos a mí y a mi hermana más pequeña, que tenía unos 5 años. Él también me comentó que con mamá tenía planes de hacer bastantes cosas, entre remodelar la casa, comprarse un nuevo coche, empezar a ahorrar dinero para cuando quisiera ir a la universidad. Pero entre esos planes, mi padre se acordó que ella quería visitar las Islas Canarias. Más específicamente la isla de Tenerife, debido a que quería ver los grandes paisajes de la isla, conocer las costumbres de esas tierras, conocer a su gente entre muchas cosas. Ahí mi padre me preguntó si quería aprovechar la próxima Semana Santa, no solo para relajarnos un poco de lo acontecido, sino para cumplir el deseo que tenía mi madre y que nunca pudo hacer. Yo me lo pensé un poco, pero después de reflexionar, le dije que sí. Ahí, mi padre y yo nos dimos un abrazo. Los meses pasaron, yo me había puesto para recuperar varias de las materias que había suspendido y durante ese tiempo, mi padre y yo organizamos el viaje hacia Tenerife, organizando en qué hotel nos íbamos a quedar, a dónde nos íbamos a ir entre otras cosas. Después de un esfuerzo titánico para conseguir recuperar las materias que había suspendido, aquellas vacaciones se sintieron como un gran alivio. Después de un largo viaje en avión y un tramo en taxi, llegamos al hotel casi anocheciendo. Una vez en mi habitación, mi padre y yo empezamos a desempacar las maletas. En el proceso, saqué mi telescopio. Me lo había llevado debido a que, entre uno de mis pasatiempos era la astronomía. Después de terminar de desempacar las maletas, y aprovechando que el cielo estaba despejado, aproveché para ver las estrellas. Mientras que estaba haciendo esto, mi padre fue a jugar un poco con mi hermanita pequeña, que estaba asustada debido a que era la primera vez que viajaba. Mientras estaba mirando, me percaté de algo que nunca había visto, una estrella bastante curiosa. Era una de un color rojo casi chillón. Diría que cercano al rubí. Aproveché que mi padre estaba cerca y sabía un poco más de astronomía que yo y le pregunté si existía alguna estrella de color rojo. Él me comentó que hasta donde conoce, no le sonaba que hubiera alguna con ese color. Cuando miré de nuevo, esa misma estrella cambió de color, pasando de un rojo potente a un azul algo apagado, al punto que no se podía distinguir en el cielo.
Le volví a preguntar, pero él extrañado, dejó con un juguete a mi hermana y se fue a mirar la estrella por el telescopio. Cuando vio el cielo nocturno, me comentó que no veía nada. Yo le juré que lo que había visto era cierto, pero mi padre no se lo tomó en serio y pensó que lo que había visto era algún avión comercial, por lo que me mandó a dormir, debido que teníamos que levantarnos temprano para empezar con nuestros planes. A la mañana siguiente, mi padre me levantó temprano, debido a que, en unas horas íbamos a dar un pequeño tour por la isla. Antes de empezar con esto, los tres fuimos a desayunar. Ahí, escuché un ruido procedente de la piscina. Me acerqué a ver si veía algo en ella, pero ahí mi padre me interrumpió el momento de búsqueda, por lo que dejé ese tema para más adelante. Después de ese extraño momento, fuimos a desayunar, nos preparamos un poco y fuimos a dar un pequeño tour por la isla de Tenerife. Cuando volvimos del tour, mi padre decidió ir con mi hermana a la piscina. Yo en lo contrario decidí quedarme tranquilo en la habitación del hotel, viendo un rato la tele. Mientras que estaba viendo un programa donde estaba enseñando a cocinar algún plato típico de la zona, escuché un fuerte grito. Rápidamente salí de la habitación para ver qué había pasado. Cuando llegué a la zona de la piscina, vi mucha gente junta. En medio de la multitud, escuché de fondo a mi hermana pequeña, la cual estaba llorando. Cuando me acerqué, me di cuenta de lo que pasaba. Mi padre se había ahogado. Rápidamente me acerqué al socorrista para preguntar qué había pasado. Él me comentó que, según mi hermana pequeña, ella había visto un objeto brillante en el fondo de la piscina y le pidió a papá que si se lo podía alcanzar. Cuando llegó al objeto, él se quedó quieto por unos segundos y cuando reaccionó, este subió a la superficie, donde el socorrista se dio cuenta de lo ocurrido. A continuación, le pregunté si mi padre iba a estar bien. Él dijo que no sabía. Yo no tomé bien esa respuesta y volví a preguntar si papá iba a estar bien, en esta ocasión algo más nervioso. El socorrista me volvió a responder lo mismo. Ahí me enfadé más y le volví a preguntar, aclarando si iba o no a estar bien. En esos momentos, no estaba preparado para volver a perder a otro ser querido, más después de lo ocurrido con mi madre. El socorrista me aclaró que su compañera le estaba haciendo el RCP a mi padre. Justamente ahí, mi padre, que estaba ahogado al borde de la piscina, recuperó la conciencia. Rápidamente fui directamente hacia él y lo abracé. Él me preguntó qué había pasado. Yo le contesté que se había ahogado, pero que gracias al socorrista se había salvado. Pensaba que aquel momento era lo peor que me había pasado. No sabía lo que me venía. Al día siguiente, parecía que nada había cambiado, como si mi padre casi no hubiera perdido la vida el día anterior, pero empecé a notar una serie de comportamientos extraños en este. Lo primero que noté fue cuando este se levantó, cuando iba a levantar a mi hermana, este se cayó hacia adelante. Rápidamente me levanté y le ayudé a levantarse. Cuando se levantó, este volvió a marearse y estuvo a punto de caerse de nuevo, pero yo le volví a agarrar. Yo le pregunté si estaba bien. Él me comentó que se sentía algo mareado, como si por un momento había perdido la capacidad de caminar. Yo le atribuí eso por lo ocurrido en la piscina y pensaba que por ello, se sentía algo mareado. Después de ese evento, los tres fuimos a desayunar. A diferencia del día anterior, donde mi padre solía desayunar un simple café con un sándwich, en esta ocasión, mi padre había agarrado más comida de lo habitual, como si fuera a acabar el mundo. Yo le pregunté por qué había agarrado más comida, pero este me ignoró totalmente, como si no le interesara nada de lo que estaba diciendo. Cuando empezó a comer, este lo hacía de una manera atropellada, como si tuviera prisa por irse a alguna parte. Debido a esto, una de las camareras de la cafetería del hotel se acercó a preguntar si estaba bien, pero mi padre empezó a insultar a la camarera, como si ella le hubiera insultado. Al terminar de desayunar, le pregunté a mi padre si quería pasar un momento con el médico, debido a los mareos, pero este me respondió de mala manera, como había hecho con la camarera, y me aclaró que estaba bien y que no necesitaba ayuda.
Cuando llegamos a la habitación, mientras me estaba cambiando de ropa y mi hermana estaba viendo la tele, mi padre se quedó mirando a la ventana, sin hacer ningún tipo de movimiento. Yo pensé en un primer instante que estaba reflexionando, más por el espectáculo que montó en la cafetería. Pero después de un rato, me percaté que este no se movía, por lo que le pregunté si le pasaba algo, que si tenía que ver con mamá y que estaba así después del incidente de la piscina. Él no me contestó nada. En ese instante, sabía que algo raro estaba pasando a mi padre, por lo que llamé a la asistenta del hotel y expliqué lo que pasaba. A los minutos, un médico llegó al cuarto e hizo una revisión a mi padre para consultar si había un problema en él. Me preguntó el médico lo que había pasado y le fui explicando poco a poco los hechos que había pasado. Antes de revisarle, el médico vio que mi padre volvía a reaccionar. Una vez consciente, el médico pidió a mi padre que le dejara hacer una revisión, pero él se enfadó y mandó al médico fuera de la habitación, aclarando que no le pasaba nada. Cuando se fue el médico, los insultos fueron hacia mí, debido a que pensaba que lo del médico fue algún tipo de broma por mi parte. Yo le expliqué que esta mañana después de desayunar se quedó quieto mirando la ventana durante 1 hora. Él me tomó de mentiroso y decidió castigarme, obligándome a no salir de la habitación a menos que él me lo dijera. Después de esto, fuimos a cenar y posteriormente fuimos a dormir bastante temprano. Unas horas más tarde, en medio de la noche, me levanté algo nervioso debido a los cambios de humor y comportamiento que mi padre había pasado. Cuando estaba a punto de irme a dormir, me percaté que papá no estaba. Ahí me preocupé mucho, por lo que, sin despertar a mi hermana pequeña, desobedecí a mi padre y salí en su búsqueda. Pensaba que había salido a tomar el aire. Cuando bajé, me percaté que había una persona enfrente de la piscina. Yo pensé por un momento que era el socorrista, comprobando si alguien se había dejado algo en la piscina. Pero cuando me acerqué un poco, me di cuenta que era papá. Yo le intenté hablar para ver si reaccionaba, con la sensación que se enfadaría por salir de la habitación. Pero cuando estaba a punto de tocarle, este reaccionó de manera agresiva. Rápidamente, este se llevó las manos hacia la garganta y se quedó en rodillas hacia la piscina. Parecía que estaba ahogándose, por lo que intenté ayudarle. Cuando estaba a punto de ayudarle, este vomitó todo lo que había comido hacia la piscina, provocando que ésta se viera de un color verdoso. Después de vomitar, mi padre quedó con los ojos blancos y se desmayó hacia adelante. Por suerte, me di cuenta de esto y conseguí agarrarle. Me costó un poco, pero conseguí llevarlo hacia una tumbona. Ahí, me volví a acercar a la piscina, a ver el desastre que ha hecho mi padre antes de desmayarse. En medio de todo ese vómito, me percaté que había algo brillante, algo de un color brillante, un color que yo había visto antes, un color muy chillón de un color rojo intenso, casi rubí. Cuando estaba a punto de acercarme, aquello salió de la piscina. Lo que salió de la piscina no era de este planeta. Parecía una mezcla entre una araña con un escarabajo pelotero. Tiene 10 patas por cada lado, su cara parecía una mezcla abominable entre una mosca y una mantis religiosa. Además de su boca había un extraño líquido de un azul radiactivo, que al rozar con el suelo provocaba se derritiera. También tenía un caparazón de un color rojo rubí. Ahí me acordé cuando llegamos al hotel había visto una estrella de un color similar a su caparazón y cuando fuimos a la cafetería, me pareció ver algo dentro de la piscina. ¿Acaso eso fue lo que vi en el cielo? ¿Eso es lo que escuché dentro en la piscina? ¿Eso es lo que vio mi hermana en el fondo de la piscina? ¿Eso fue lo que mi padre fue a buscar al fondo de la piscina y que ésta se metió en mi padre provocando los cambios de personalidad de este? En aquel entonces no pude llegar a esas conclusiones, porque cuando la criatura me vio, empezó a emitir unos ruidos extraños, unos ruidos casi inhumanos que parecían imitar a varios animales terrestres. Cuando me localizó, se acercó rápidamente hacia mí. Sin pensarlo 2 veces, huí a toda prisa hacia la habitación, dejando tumbado en una tumbona a mi padre.
Cuando llegué a la escalera, corrí rápidamente a mi habitación y cerré la puerta rápidamente, con tanta fuerza que mi hermana pequeña se levantó de golpe y empezó a llorar. Yo fui directamente a tranquilizarla. Una vez que la tranquilicé, decidí descansar un segundo. ¿De dónde había procedido esa criatura? ¿Cuál era su objetivo? ¿Por qué usó a mi padre como huésped para crecer? Esas preguntas rondaban mi mente en aquel momento mientras que pensaba en un plan para poder derrotar a dicha criatura. En ese instante, escuché un fuerte ruido en el exterior, por lo que pedí a mi hermana que se escondiera en el baño y que no saliera hasta que yo le dijera. Ahí, con todo el valor del mundo, salí de la habitación con el telescopio como arma. Parecía que la criatura había desaparecido, pero en ese instante, ésta saltó del techo hacia mi cabeza. Yo rápidamente lo agarré y lo lancé hacia el piso de abajo, pero gracias a unas alas que sacó de su caparazón, consiguió impedir la caída y acercarse rápidamente hacia mí. Yo lo conseguí atrapar en el aire, impidiendo que se acercara a mi cara. Mientras que estaba intentando alejarlo de mi cara, me percaté que entre sus peludas piernas tenía una segunda boca, la cual estaba a punto de echar el líquido que echaba cuando salió de la piscina. Por lo que rápidamente, golpeé el bicho contra la pared varias veces hasta que conseguí romper las alas de y con toda mi fuerza lo lancé al suelo. Mientras que estaba desmayado, fui rápido a coger el telescopio para rematarlo de una vez. Por suerte, estaba cerca de donde me atacó la criatura. Cuando iba a rematarle, desapareció, pero cuando me di cuenta, se acercó hacia unas de mis piernas y me mordió el pie con su fuerte dentadura, consiguiendo romper el pie. Debido a esto, caí al suelo en el pasillo al lado de la habitación. En el suelo, no sabía dónde estaba la criatura, pero cuando me percaté, estaba encima mía. Parecía que iba a ser la nueva víctima de la criatura, pero cuando estaba a punto de llegar a mi boca, mi padre rápidamente le dio una patada a la criatura, consiguiendo expulsarlo. Mi padre, preocupado por lo que pasaba, me preguntó qué pasaba. Yo solo le dije que hasta que esa criatura no muriera, nadie iba a salir a salvo. Por lo que mi padre agarró el telescopio que estaba al lado mío y mientras que la criatura se estaba intentando levantar, empezó a golpearle hasta que empezó a expulsar aquel líquido azul. Yo le expliqué que no lo tocara porque era corrosivo y le podría hacer daño. Al fin, el bicho que había provocado tanto lío en nuestra familia, había muerto. Después de esto, mi padre rápidamente fue a ayudarme a levantarme. Ahí, él me abrazó fuertemente. Al día siguiente, varios de los huéspedes estaban asustados por el aspecto de la criatura que habían encontrado. Uno de los dirigentes del hotel aclaró que lo que había encontrado era un mapache rabioso que había mordido a uno de los huéspedes. Yo sabía que estaba mintiendo, pero si mi padre y yo le decíamos que esa criatura había salido de la boca de mi padre, nadie nos creería. El resto de nuestras vacaciones, me quedé en la habitación del hotel con un yeso en la pierna mientras que me recuperaba. Durante el tiempo que estuve con el yeso, mi padre estuvo al lado mía, ayudando y trayendo todo mientras que me recuperaba. Cuando estábamos más tranquilos, le pregunté a mi padre si cuando el alien se metió dentro de su interior, recordaba lo que había pasado. Él entonces me comentó que, aunque en algunos momentos era consciente de lo que estaba pasando, en otros casos parecía estar en otro plano, como si fuera un espectador dentro de su propio cuerpo. Incluso me llegó a comentar que podía escuchar los pensamientos del alien. Entre esos pensamientos, llegó a escuchar uno que le preocupó, aunque según él, no lo recuerda exactamente. Según escuchó, el alien comentó que tenía el plan de preparar el terreno para que lo de su especie pudieran colonizar el planeta. Hasta tenía un plan, aunque no se acuerda nada de Ahí entendí por qué el alien saltó encima mío, quería poner huevos para fecundar nuevas crías. Yo le dije a papá que deberíamos decir a la policía la información que él sabía. Él dudó por un momento, pero después me dijo que al día siguiente lo haría. Justo ahí, mi padre aprovechó para darme un regalo, un nuevo telescopio. Ahí, él me dijo que pase lo que pasara, él estaría ahí. Yo se lo agradecí y él se fue con mi hermana a la cafetería.
Después de todas estas experiencias, solo tenía claro una cosa. No quería volver a ver a esa criatura. No quería volver a ver esa luz. Esa luz que nos metió en tanto lío y casi acaba con mi padre. No quería volver a ver esa luz roja.